vamos a hablar del poeta queretano Juan B. Delgado, nacido en esta ciudad en 1868, justo un año después del sitio de Querétaro y que triunfara la República, y muerto aquí mismo en la ciudad natal después de un intenso viaje por todo el mundo, muerto en 1929. Sin embargo, el señor alcanzó a estudiar aquí en Querétaro hasta el seminario conciliar. No lo terminó. Se va a México con un tío que dirigía la Academia Nacional de Medicina y estudia hasta el 4º año de la carrera de médico, que no terminó. Lo estaban esperando la poesía, la literatura, las relaciones exteriores. Tuvo la oportunidad de ser cónsul en Managua, Nicaragua, conocer a Rubén Darío, pero asimismo tuvo la oportunidad de llevar su obra literaria y diplomática a Madrid, París y a la misma Roma. Es uno de los queretanos más reconocidos fuera de Querétaro. Y por eso, los dos conocedores, Diana Rodríguez Sánchez y Federico de la Vega Oviedo, van a disertar sobre la gran obra de Juan B. Delgado, al que muchos consideran el mejor literato queretano. Cedo la palabra a los que saben. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pues sí, efectivamente nos encontramos, incluso me atrevería a decir, frente al personaje queretano más famoso, en el sentido, desde el ámbito literario, Bien. en el sentido de la recepción que tuvo su obra, tanto en el país como a nivel internacional. Es decir, fue reseñado por grandes escritores nacionales, Darío, la correspondencia que mantiene con él, toda una relación que tuvo, obviamente aunado a su labor diplomática y de las relaciones que tiene con escritores fuera del país. Quisiera iniciar de manera un poco saltándome el orden, ahorita les hablamos más sobre su vida, pero quisiera empezar justamente citando a uno de los poetas también más importantes de nuestra lengua, Ramón López Velarde, quien hace una reseña sobre Juan B. Delgado, sobre su obra, y de ahí nos seguimos, ¿no? Y justamente este año que estamos conmemorando a López Velarde, ¿no? El centenario de su muerte, así es. Publica en 1908 una reseña sobre, recién acaba de aparecer El país de Rubén Darío, y voy a leer algunas frases. Dice aquí un libro de subidos quilates literarios, y conste que esto no es alabanza de adulador, sino fruto honrado de la conciencia. Delgado ha sido aplaudido con exceso. Recuerdo que cuando hizo circular su poema de los árboles, esta producción fue recibida con exagerados encomios. Su libro Nicaragua es, en mi concepto, mejor y ha metido menos ruido. No he podido olvidar In Nomen Patris, León y Paisaje leonés, las mejores rosas, a mi entender, del fragante búcaro en que el respetable poeta impregnó de un discreto aroma de modernismo los tallos floridos de un huerto clásico. Uno de los más brillantes poetas del país es, indudablemente, Juan B. Delgado. Bueno. ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo, no? También hay otras reseñas de otros escritores muy notables de nuestro país, como José Juan Tablada, Luis G. Urbina, Heriberto Frías, Enrique González Martínez, Manuel Ugarte, que era un argentino que radicó en México y participó en la Revolución, el propio Rubén Darío, José López Portillo Rojas, y hay una larga lista. Estos son los más connotados, los escritores más connotados que hablaron sobre la obra de Juan B. Delgado. También tiene que ver, no solo por sus propios libros, sino la colaboración en revistas, suplementos y periódicos en los que siempre participó en todo el país y en el extranjero. En París siempre estuvo colaborando en publicaciones, y en ese tiempo existía un diálogo muy fluido entre escritores, se leían, se criticaban. Esa flor que le ofrece López Velarde es una flor mitad roja, mitad negra, ¿no? Porque dice por una parte que hay un exceso y por otra parte dice sí, efectivamente es el más alto poeta
no solo de Querétaro, de México lo está poniendo. Ándale. Desde muy pequeño, Juan B. Delgado empieza a involucrarse en la vida literaria cuando se va a la Ciudad de México a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria. Y de ahí casi no se desprendió. Sí, después estuvo dando clases y todo. Dio clases de literatura en la Preparatoria Nacional, pero lo más bonito es que le hayan dado la silla en la Academia Nacional Mexicana, que es el puesto más honorífico, más importante que hay para un científico o artista mexicano, la silla número 4 que perteneció a José López Portillo y Rojas. Sí. Y de ahí viene a hablar Diana sobre el discurso. Es que hay un tema importante. Bueno, primero, ¿dónde podemos colocar la poesía de Juan B. Delgado? Claro. Temporalmente, todavía incluso hay resabios de un romanticismo más tendido hacia el inglés. ¿Por qué lo digo? Su formación, efectivamente, como lo mencionaba el doctor Garrido, él descendiente de Manuel Altamirano, otro gran queretano destacado, uno de los botánicos más importantes también de la época. Sus descendientes, todos los Altamirano, tenían esta relación directa con la naturaleza. Y desde muy joven, cuando él queda pues, de niño, a los 8 años huérfano, Lo cuidan 2 tíos de la Ciudad de México. efectivamente, Fernando Altamirano es médico también, por eso estas dos grandes tradiciones, tanto la medicina como la botánica, esta relación de la naturaleza y de la medición, de estos grandes compendios que se hacían de flores de la región, pues justamente llevan de una u otra manera a insertar ciertos temas, sobre todo en los primeros poemas de Juan B. Delgado, que tienen que ver con esta noción de la naturaleza. Se hizo senderista y montañista. Sí. Por la vocación del tío botánico. Y recorriendo el sur del país. Sobre todo la montaña de Guerrero. Ya me lo imagino inspirándose en las montañas del sur. Exactamente. Para hacer poesía. Sí. De hecho, su primer poemario se llama Juveniles. Este libro se publica en una de las imprentas más importantes también de la época, de Luciano Frías y Soto, y comienza ya a ver estos resabios del tema de la naturaleza y del canto a la ciudad. De ahí comienza justo su transición hacia el poeta moderno, ¿no? Un poco con esta tradición completamente modernista, es uno de los grandes sonetistas del país. Y, por ejemplo, tiene obras destacadísimas como Gesta de mi ciudad, un poema que conocemos muy poco en Querétaro y que realmente nos recuerda incluso a los poemas de Ramírez Galván, en donde el canto a la ciudad es justamente lo que constituye ya a un ser moderno que comienza a... ¿Y se lo dedicó a México o a Querétaro? A Querétaro. ¡Qué bonito! Sí. Incluso es un poema de cantos, ¿no? Muy bellos, donde va recorriendo la historia, nuestra historia. ¿Me lo regala, por favor? Claro que y sí. Ese libro, que es un poema de Mediano Aliento, es de 1913. Al año siguiente, en el 14, publica Alma Vernácula, que es un libro muy raro, porque está dedicado a Querétaro. Y tiene temas curiosos, por ejemplo, a mí me pareció muy una curiosidad, que el primer poema es sobre la cuesta china. ¡Qué bonito! La cruz. Cuando ustedes leen el poema, no reconocen el paisaje, en absoluto. ¿Porque él lo romantizó? Exactamente. ¿O porque nosotros no lo vemos así? No, bueno, cambiaron la autopista. Sí, era la vieja Cuesta China, indudablemente. Y se podía ir caminando en carreta, a caballo, y fue evolucionando, ¿no? Sí, ¿qué veía el poeta, no? Porque también me parece interesante en este tránsito de dónde ponerlo, dónde colocarlo, su discurso de ingreso a la Academia Mexicana lo titula Nuevas orientaciones de la poesía femenina. ¿Qué hacía un poeta en ese momento, en esa época? Obviamente el discurso tiene sus concepciones de la poesía romántica, ¿no? Es decir, la métrica como un elemento fundamental. Las mujeres no tenían todavía esta rigidez formal, pero comienza a hablar de un tema importante sobre la noción de que viene una voz importante, una voz femenina que no tiene que ver con la voz
hegemónica, ¿no? Por llamarlo así. Y menciona, y a mí me parece interesante este dato, imaginen en una sala de la Academia Mexicana de la Lengua puros hombres, en donde no solamente da nombres de poetas mujeres en ese momento, sino además lee su poesía, ¿no? Entonces, en ese momento, imagínense leer en su recepción del discurso poemas Realmente. de Gabriela Mistral, de Juana de Ibarburu, de Storni, ¿no? Donde empieza a hablar justamente de esta gran... de Alfonsina Storni, de esta gran inicio de poetas también que reclaman un lugar dentro de la poesía latinoamericana. Ojo, no solamente habla de México, sino de esta unión, era para él en general Centroamérica y el vínculo que va a tener con Centroamérica un tema importante, ¿no? Por eso la literatura le sirve a él también para anunciar también en este discurso la llegada de las vanguardias. Dice, todavía no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, pero viene un cambio dentro de la poesía, ya no todo es métrica. Imagínense, lo decía el gran sonetista, diciendo algo que vamos a tener que hacer para renovar la poesía, ¿no? Sí. Olvidé mencionar dentro de las revistas que tuvo un papel muy importante la revista Azul. Ahí fue invitado a colaborar. Ya es moderno en ese momento. Sí. También colaboró en revistas y muchísimas otras. En esas revistas aparecen colaboraciones de él y también está incluido en las antologías de poesía mexicana más importantes de la época. Bueno, de hecho, a él le encarga, Justo Sierra, es el encargado de recibir a Rubén Darío, iba a venir a la celebración del centenario, por cuestiones de logística no pudo venir, pero era justamente el quien iba a recibir a Rubén Darío. Hace también, con la llegada del carrancismo, él forma parte, dirige, Venustiano Carranza le otorga la dirección de las bibliotecas públicas. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y hace una antología de poetas revolucionarios, ¿no? Justamente adelantándose también a todos estos movimientos que comenzaban, y él ya haciendo como el anuncio de no solamente este movimiento histórico, sino también un movimiento literario que tenemos la necesidad de hacer este tipo de antologías. La inteligencia no tiene facción política ni partido político. Ver cómo trascendió del porfiriato a la revolución, y siendo un mexicano notable, comprometido, no fue excluido ni en el porfiriato ni en la revolución. Eso debemos aprender de la historia. En cambio ahora no piensas como yo y te borran del mapa. Sí, quizás lo que le pasó a Carlos Fuentes, ¿no? También los políticos cuidan más sus amistades con los escritores, ¿no? Eran más cultos. Sí, había otro vínculo Otra entre literatura y política. Así es. Sí leían. Y bueno, ¿qué más? También quería mencionar su amistad con Julio Rolas. Claro. Publica el poema de los árboles, una edición muy rara y difícil de conseguir, sí. Y tiene justamente ilustraciones de un gran pintor que después era fundamental para la revista moderna, que es justamente Julio Ruelas. Además, quería mencionar un pequeño dato. Cuando él publica su primer poemario a los 25 años, que lo publica Luciano Frías y Soto, le envía un ejemplar a Manuel José Otón. Y desde ahí comienza a haber una relación de correspondencia muy importante. El poeta de la casita. Exactamente, ¿no? Se pierden las cartas que le envía Juan B. Delgado a Otón, pero se conservan las que sí guardó Juan B. Delgado y forman parte del gran epistolario de Otón, que también evidencian esta generación literaria entre el tránsito de la modernidad hacia las vanguardias. ¿Por qué ocultó en el B Delgado? ¿Por qué oculta en la B de burro, en la B de bueno, todos sus nombres, todos sus onomásticos? Parece ser que era... ¿mercadotécnico? Sí, una brevedad y una eufonía que le agregó. Sí, hubiera sido imposible ponerle todo, ¿no? Tenía 3 o 4 nombres. 4. Era mi tocayo también. Uh-huh. Juan Federico Francisco de Jesús. Era mucho para un nombre artístico que pegara. Sí. Ahora, para mí Juan B. Delgado era una calle hermosa entre los fresnos, en el fraccionamiento
ubicado a la orilla del Ferrocarril Nacional de México, en la otra banda. Y hasta que voy a Sinaloa a impartir una serie de conferencias, Mocorito, Culiacán, Tijuana, me encuentro con que Juan B. Delgado es el mejor poeta, el mejor literato queretano. Sí. Y yo no sabía nada de él, más que una calle fundada en tiempos del gobernador Manuel González de Cosío. Sí, y fíjese que ¿Qué méritos tiene el señor para ser el mejor poeta queretano y en su tiempo de México? Sí, claro. No sé méritos, pero hay un... A ver, ahorita hablamos de los méritos, ¿no? Pero hay un tema importante. Muchos queretanos se quedaban únicamente en la Ciudad de México y la ventaja que tuvo B. Delgado también, Juan B. Delgado, fue que Bernardo Reyes lo llama a Nuevo León y ahí como gobernador de Nuevo León. La Escuela Nacional Preparatoria y da clases también en el Colegio Civil. Entonces el vínculo que va a tener también con el norte, de hecho se encuentra un Alfonso Reyes jovencito de 18 años. El hijo de Bernardo con Reyes. quien hacía, pues compartían temas literarios, ¿no? También creo que eso tiene que ver, es decir, los movimientos geográficos que su historia de vida como diplomático y como literato lo llevaron a hacer esta conexión con un montón de generaciones en literatura, ¿no? Si Porfirio Díaz no se hubiera querido reelegir en 1910 y hubiera hecho lo que le prometió Bernardo Reyes, otro México sería. Otro México sería. Tuvimos una involución de 60 años con ese capricho porfiriano. Y también quería resaltar la ingratitud de los queretanos frente a este hombre. A ver, murió aquí. Su obra. Yo no conozco reediciones de sus libros. El último. El Cancionero Nómada. El Cancionero Nómada lo publicamos con Juan Antonio Isla en la colección de literatura portátil que está dedicada a autores chiquito. queretanos. Mario Arturo Ramos Muñoz, uno de los jóvenes poetas queretanos que todavía vive afortunadamente de 72 años de edad, le hace muchos homenajes en el norte, pero aquí no hay nada. Sí, no. Y quería mencionar sus títulos, que son, aquí tenemos, ahorita van a ver algunas ediciones. Natura, Bajo el haya de Títiro, El país de Rubén Darío, El cancionero nómada, que fue lo que reeditamos, París y otros poemas, que escribe allá en Francia. Y hay una curiosidad que es un texto sobre Juárez, dedicado a los niños. Supongo que se lo pediría a la Secretaría de Educación Pública o de Fomento, que se llamaba en ese tiempo. Faltan algunos que son muy difíciles de conseguir y nos falta hacer no sé si los facsímiles o una compilación. Esta última que salió es de 1968. No me calientes la mano, porque ante estas cámaras benditas, me prometiste que me vas a enviar el facsímil de Hilario Frías y Soto sobre Juárez. Claro. Una vez que terminemos esa edición, seguimos con Juan B. Delgado, ¿qué te parece? Claro, sí. Amigos argonautas, no me ha mandado el material. Yo ya estoy en posibilidades de pelear tinta, papel, y él pone la imprenta de gobierno y la corrección estilo de Diana Rodríguez Sáenz. Ok, muy bien. Perfecto. Este libro es de 1968, lo publica un descendiente de Juan B. Delgado, Rafael Oliveros Delgado. Es un esfuerzo muy importante por mantener el legado literario de nuestro autor. Me dicen ustedes que es el prólogo más hermoso a la obra de Juan B. Está muy Delgado. completo. El estudio de vida y obra, ¿no? Platícanos de la imprenta de la calle de Flor Baja, hoy Pastel, esquina con Ángela Peralta y Morelos. Es una calle muy chiquita. Sí, pequeñita, muy cerca del lugar. ¿Qué pasó ahí? Pues se publica el primer libro de Juan B. Delgado. Se publica el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se publica La Sombra de Arteaga. Se publica El Constituyente de Querétaro. Prácticamente el lugar de origen de muchas de nuestras publicaciones. Esa imprenta hermosa donde más tarde compró Toño Calzado Urquiza para vivir y la vendió finalmente. Ahora es Hotel Boutique. Sí. La imprenta de Luciano Frías y Soto. Hermosa calle, muy pequeña pero muy bonita. Ahí estaban las principales imprentas de Querétaro. Ya después le hizo alguna competencia la calle de Guerrero entre Madero y Pino Suárez. Exactamente.
Ah, bueno, Juan B. Delgado fue secretario particular de Pino Suárez. Un detalle. En la pequeño. vicepresidencia de la República. Sí, así es. Qué bonito. Y era una característica de él, lo honorable que era, ¿no? O sea, Sí. además como persona, muy Ha respetable. de haber valido mucho para que los porfiristas y a su vez revolucionarios lo admitieran en ambos lados. Sí, tanto por lo político y lo literario. Estilo Justo Sierra. Ujú, así es. Les agradecemos su compañía en esta emisión del programa Ciudad de la Memoria de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y los invitamos a seguir Conexión, un espacio de comunicación entre los universitarios. Vive la universidad, tu universidad más cerca de ti. Gracias.